Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a intentar desentrañar, entender de qué se trata la información que se dio a conocer la semana pasada acerca de la cotización en las bolsas de valores del agua. Para hablar un poco sobre este tema está con nosotros el doctor Luis Murillo, economista, catedrático universitario, y está Roamir Manzanares, de Jóvenes Ambientalistas. Vamos a intentar verlo desde los dos puntos de vista, el punto de vista económico y el punto de vista ambientalista. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros, doctor Roamir. Entendamos un poquito, a ver, ¿qué significa estar en bolsa, doctor? Cotizar en bolsa. Bueno, muy buenos días a todos y todas. La bolsa de valores es una forma de financiamiento alternativo. Normalmente hay intermediarios financieros entre, digamos, el productor, ¿verdad?, y los que otorgan crédito, y dentro del sistema financiero hay diferentes agentes. Uno de los más importantes y los más conocidos son los bancos, que son intermediarios financieros que lo que hacen es captar depósitos, ¿verdad?, y luego darlos a crédito por una tasa de interés que se llama split bancario. Sin embargo, desde el siglo XIX se vino, digamos, generando lo que se llama la bolsa de valores. Una de las primeras fue Wall Street, que lo que significa específicamente es que alguien establece un proyecto, lo pone a disposición del público, hay toda una organización, ¿verdad?, que regula esto, y las personas que quieren, en este caso, invertir, compran activos, bonos, ¿verdad?, acciones, y normalmente se financian, se genera una actividad económica, se da una evolución, y todo el mundo gana o todo el mundo pierde dependiendo del contexto. En el caso de Nicaragua, nosotros comenzamos a escuchar de bolsa de valores en la década de los años 60. Cuando se fundó el Banco Central de Nicaragua, porque ahí se estableció un listado de los diferentes agentes económicos que iba a regular el Banco Central, ¿verdad? Banco, financiera, y allí se mencionó bolsa de valores. Sin embargo, la bolsa de valores desde el punto de vista real comenzó a darse en el año de 1994, por una simple y sencilla razón. En ese momento el gobierno de doña Violeta estableció una devolución de muchas propiedades que no las podía devolver físicamente, sino que dio títulos. En ese momento se llamaban bonos de pagos de indemnización, los llamados BPI, y como producto de ello, ¿verdad?, la empresa privada, a través del INCAE, un año antes había establecido un estudio que se llamaba la viabilidad de la bolsa de valores en Nicaragua, en el año 93, y en el año 94, cuando se dio, ¿verdad?, la emisión de esos bonos, comenzó a cotizarse, ¿verdad?, en bolsa. Hay toda, digamos, una organización, y lo que significa es de que toda mercancía, ¿verdad?, se puede cotizar en bolsa. A mí me preocupa en el sentido del agua lo siguiente: se ha venido generando todo un contexto que se está tomando al agua, ¿verdad?, como una especie de mercancía. Ya miramos cómo, digamos, se estableció, ¿verdad?, una ley en donde se trasladaba a un órgano, ¿verdad?, público, y se daba la posibilidad de establecer, ¿verdad?, por parte de la empresa algunas concesiones u obtener algunas concesiones. Esto es un problema porque la empresa llega hasta donde la dejan llegar, y si no tiene un buen sistema de regulación, prácticamente se puede generar, digamos, un problema, sobre todo en los servicios públicos. Voy a poner, digamos, un ejemplo al respecto. Yo recuerdo que cuando estaba el gobierno del doctor Alemán, se trató de dar una concesión que es un bien público, y era la recolección de basura. Y se le dio a la empresa privada, no se cotizó en bolsa, ¿verdad?, pero se le dio a la empresa privada ese servicio a través de una empresa que se llamaba Hidroyec, y prácticamente fue un fracaso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de Nicaragua, yo creo que, y acá está un ambientalista, no se ha logrado aprovechar algo que se llama el pago por servicios ambientales, que prácticamente es más saludable para poder preservar los recursos, ¿verdad?, sobre todo el agua, que es un elemento del 100%,
del agua que existe en el mundo, menos del 2% es agua potable. Sí. Y más bien nosotros la deberíamos, en este caso, de cuidar y no observarla como una mercancía más. Ahora, lo que se está cotizando en bolsa es el agua o el servicio de agua. El servicio. El servicio. Para ponerlo... Es decir, a ver, por decir alguna cosa, por ponerlo en contexto, es como que si Enacal, en Nicaragua, decidiera buscar inversión y entonces se va a la Bolsa de Valores de Nicaragua y pone bonos de Enacal en venta o acciones de Enacal en venta. Eso es lo que ocurre. Sí, a ver, quiero, digamos, explicar un poquito de esto. En el caso del agua, lo que se está, digamos, tratando de generar, bueno, se hizo una modificación de la ley y lo que se está tratando de crear son oportunidades para la empresa privada con supuestamente la intención de dar un mejor servicio, ante lo cual, a través de las concesiones, ¿verdad?, el Estado le va a trasladar la prestación de ese servicio a la empresa privada. Sin embargo, como todavía, digamos, no existe la confianza, entonces lo que se establece son emisión, ¿verdad?, de bonos, de tal manera de que los inversionistas miren viable, compren y obtengan, digamos, beneficios. Sin embargo, hay muchos servicios que se dieron de esa manera y prácticamente se han revertido. Por ejemplo, el caso de la energía eléctrica en Inglaterra, que en determinado momento se trasladó, se cotizó en bolsa, el servicio fue malísimo y hubo un referéndum para recuperar por parte del Estado, ¿verdad?, ese servicio, el transporte. A mí me preocupa el agua potable porque es un tema muy prioritario y pongo, digamos, un ejemplo. Acá se han formado CAPs, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ahí ha habido, digamos, un problema que incluso yo lo miro desde el punto de vista más social, porque se establece una comisión de carácter local que va a administrar los recursos, pero esos recursos a veces son relativamente escasos. Pero cuando está agarrando el control la empresa privada, no va a ser como los CAPs, como en el caso de una infenosa. Es decir, si yo te doy un servicio, yo te voy a cortar, ¿verdad?, y te voy a presionar. Y al final va a haber el mismo problema, ¿verdad?, de que muchas personas no pagan y las otras que pagamos vamos a tener el mayor costo. Sí, vamos a terminar subvencionando al que se pega y demás, que es lo que ocurre normalmente. Ahora, en Nicaragua, no solamente Enacal presta servicios de agua potable. Claro. Hay muchas empresas privadas, especialmente a nivel local, que están prestando los servicios los CAPs. Sí. No, pero más que CAPs, es decir, porque están los CAPs, digamos, que son como comunitarios, que son los comités de agua potable de las comunidades, pero además hay empresas, por decir alguna cosa, en los balnearios, ¿verdad?, en la mayoría de los balnearios, son empresas privadas que prestan el servicio de agua potable. Urbanizadoras. Sí. No, fíjate que no son urbanizadoras, son empresas que prestan el servicio de agua potable y cobran por una cantidad por el agua potable. Porque incluso no ponen medidores. Entonces te dicen, vos vas a pagar 100 pesos de agua por el mes, pues, por decir alguna cosa. Te hacen ahí un cálculo, yo no sé cómo les sale el cálculo. Pero las urbanizadoras también tienen su... Las urbanizadoras también tienen. Sí. Sin embargo, aquí, más que INAH, la ley en Nicaragua establece que Enacal regula esa... Es decir, a ver, el Estado de Nicaragua es el propietario de todas las fuentes de agua. ¿Es así, Ramiro? Así es. Si yo hago un pozo en mi casa, yo no puedo comercializar el agua de ese pozo. La puedo utilizar para riego, la puedo utilizar para bañarme, para tomarla, para lo que yo quiera, pero no la puedo comercializar. Si yo empiezo a comercializar, me meto en problemas con el Estado de Nicaragua. Así es el asunto. Por medio de las instancias o INAH o la Autoridad Nacional del Agua. Porque Enacal es aparte, Enacal es una empresa, únicamente para el sector, para el espacio urbano. Ya en lo rural ya es otra cosa. Así es. Okay. ¿Qué implica desde el punto de vista ambientalista que se esté cotizando en bolsa el agua? Mira, para nosotros, las organizaciones ambientalistas, fue una noticia desalentadora, una noticia triste, ¿verdad?, porque estamos viendo que un bien público cae en manos del capitalismo.
cae en mano del capitalismo. La mayor representación del capitalismo, la bolsa de valores. Pero, a ver, esto se da también en California. Se da también porque hay información que este territorio, esta parte de este territorio, está careciendo. Entonces van dándole un valor con la idea también de conservar. El caso es que la NASA tiene información que no solamente en California, en la parte de México, hay pérdida de las cuencas, del agua subterránea. En varias partes del mundo se está presentando casos que las cuencas hidrográficas, que los mantos subterráneos, ya estamos careciendo de agua. ¿Por qué motivo? Por un sinnúmero de situaciones. Pérdida forestal, mal manejo del recurso, contaminación, falta de inversión de los gobiernos y de estas grandes organizaciones mundiales que se hacen llamar organizaciones que están para el servicio de la humanidad. Y este año, con el coronavirus, todas estas organizaciones mundiales ya nos dimos cuenta que no sirven absolutamente para nada. Entonces, el mundo en sí, estamos desprotegidos. O sea, analizar el 2020 es la primera referencia que estamos desprotegidos. El ser humano está desprotegido. Aquí no funcionaron organizaciones mundiales, las mismas Naciones Unidas, ¿verdad? Los mismos gobiernos, algunos cuantos, ¿verdad? Pero el coronavirus nos vino a desnudar, ¿verdad? Y ahora finalizar el año, a finales de noviembre, la noticia, ¿verdad?, que el agua comienza a cotizarse en la bolsa de valores y comenzando por una parte grande de California. Ok. De repente se vuelve como un contrasentido, me parece a mí. Es decir, a ver, proteger el agua, garantizar el agua a través de un negocio. El negocio es para ganar. Es decir, el que se mete a hacer un negocio para perder se equivocó de rumbo, ¿no? Porque si lo que quiere es ser benéfico, entonces crea una fundación, no crea un negocio. Sí. ¿Ah? El negocio es para ganar. Entonces, y tenemos la mala experiencia que los negocios aquí en todo el planeta, lo que menos piensan a veces es en futuro. En futuro, hablando de los recursos naturales, pues lo que menos piensan es en el futuro, lo que piensan es explotar. Se acabó, cerramos el negocio y buscamos otra cosa que hacer. Sí. ¿Cómo creen ustedes que un negocio puede proteger el agua? Si el fin es, al final de cuentas, lograr la protección del agua. Bueno, yo quiero hacer una reflexión y después voy a contestar su pregunta. Yo creo que uno de los mayores problemas es el modelo económico que se está generando. ¿En qué sentido el modelo económico? Bueno, en el mundo se han venido sucediendo una serie de modelos y después de la Segunda Guerra Mundial se estableció el modelo de la economía del bienestar, en donde el Estado tenía una visión de acaparar un sinnúmero de sectores y prestar una serie de servicios, ¿verdad? Sin embargo, a partir de la década de los años 70 del siglo XX se comenzó a generar problemas y surgió un nuevo modelo que es el llamado modelo neoliberal, en donde se comienza en este caso a poner en perspectiva, ¿verdad?, todo lo bienes, incluso de carácter público, como una mercancía. Y acá yo creo que tenemos que aprender de los países desarrollados que aplican el modelo neoliberal, pero no completamente, en el sentido de que algunos servicios, ¿verdad?, siguen siendo prestados por el Estado, porque son de carácter público, y establecen medidas de conservación. En el caso de Nicaragua, prácticamente esto no está sucediendo, y se está pensando, ¿verdad?, de que el modelo neoliberal es de que la empresa privada va a resolver todos los problemas,
y eso no es así. Voy a poner, digamos, un ejemplo. Nosotros hace años hicimos un estudio en Ticuantepe, ¿verdad? Y habían cerca de 22 urbanizadoras que se asentaron sobre el manto acuífero que alimenta, ¿verdad?, a los managuas. Se hicieron, digamos, algunos estudios de contaminación. Entonces fue un problema de regulación, porque prácticamente si ya se tenían los estudios de suelo y que ahí estaba el manto acuífero, no se permitió, no se debió haber permitido, ¿verdad?, a estas urbanizadoras para que se asentaran y comenzaran a dañar el manto acuífero de este país. Entonces, yo creo que a veces la confusión Estado-empresa es uno de los mayores problemas. Hay algunos intereses y ya lo hemos mirado en la parte de seguridad, en la parte de energía eléctrica, ahora en la parte de agua potable. Prácticamente hay una negligencia en cuanto a la regulación y hay una negligencia en cuanto a la conservación, incluso del agua. Quizá tú podrías, digamos, explicar mucho mejor esto. Hay una ley de costa que lo que establece es de que tú no puedes hacer construcción para conservar los espejos de agua de mar, que son 50 metros, y de agua dulce, 30 metros. Sin embargo, nosotros podemos ir a ver a lo largo de Tola o a lo largo de San Juan del Sur, que prácticamente hay playas privadas, y eso está afectando, ¿verdad? Y los grandes productores, hay grandes empresas, ¿verdad?, de palma africana, ¿verdad?, que han perforado pozos y están generando. Voy a poner, digamos, un ejemplo que ese siempre a mí me viene a la cabeza. Hace más o menos unos 5 años nosotros hicimos una visita a Malpaisillo. Allí hay una organización muy interesante que se llama Xochilacal, ¿verdad?, que es una asociación de mujeres productoras. Y Xochilacal había, digamos, establecido un proyecto para solucionar uno de los principales problemas, que era la escasez de agua. Entonces consiguieron el proyecto, perforaron los pozos y hicieron sistemas de riego por goteo, súper interesante. Vino el ingeniero Monterrosa, compró 600 manzanas cerca, perforó pozo y prácticamente la inversión de Xochilacal no sirvió para nada, porque prácticamente esa inversión, ¿verdad?, del ingeniero Monterrosa secó casi el manto acuífero y prácticamente generó un problema bastante serio. Entonces, para concluir, el problema fundamental es la confusión entre la responsabilidad que tiene el Estado en servicios públicos y la confusión entre la empresa privada, digamos, y el Estado. Desgraciadamente no hay una buena regulación, ni siquiera las tarifas, ¿verdad?, han sido revisadas. Yo tengo, digamos, un criterio, por ejemplo. ¿Cómo es posible de que valga más un litro de Bicola o de Coca-Cola que un litro de agua, cuando prácticamente el agua es uno de los elementos fundamentales, pero no estamos haciendo lo necesario para poderla preservar? Sí. Ok, antes de tu participación, Ramiro, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo y Roamir Manzanares. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Roamir Manzanares, jóvenes ambientalistas, y Luis Murillo, catedrático universitario, economista, acerca de la cotización en bolsa de valores del agua, de los servicios de agua. El tema regulación, Ramiro. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor en cuanto a que ese es eje fundamental, y por lo menos aquí en Nicaragua la regulación a veces está colgado en la pared, es un rótulo colgado en la pared que es un adorno muy bonito, pero el que nadie le pone mucha mente. Y esa es una cosa bien preocupante, especialmente con el tema del agua. Ya él mencionaba, por ejemplo, el ejemplo de la cooperativa de mujeres. Ok, la cooperativa de mujeres, y luego te encontrás comunidades ya no solamente afectadas por el manto acuífero, sino a veces incluso hasta por el cauce del río. Así es.
que empresas privadas o particulares simplemente decidieron afectar sin importar lo que viene más adelante. Bien, esto de la privatización, de que se esté cotizando el agua en la bolsa de valores, tiene que ser una alarma para todos, para todos. En la región de Centroamérica debe de llamar la atención. En la región de Centroamérica son muy pocos los países que tenemos ley de agua, que tenemos algún tipo de norma que nos pueda orientar a la conservación. ¿Verdad? El Salvador, por ejemplo, no tiene ley de agua. ¿Ya? Y hay otros países que tampoco, en el Istmo. Entonces, yo creo que a nosotros esto que está pasando en la bolsa de valores, de cotizar el agua, debe de llamarnos la atención, ponernos a analizar y ver cómo estamos nosotros. Ahora, como bien decía el doctor, aquí Nicaragua ha experimentado diferentes sistemas. Tuvimos un sistema en los años 80, un sistema que lamentablemente no se desarrolló como se pensaba porque tuvimos una guerra civil. Después tuvimos un sistema neoliberal, ¿verdad? Y no trajo muchos resultados satisfactorios. Y ahora estamos viviendo un sistema, dice que es socialista, ¿verdad? Yo dudo que sea socialista, ¿verdad? Y estamos como cansados de no poder adoptar un sistema que nos pueda lograr ver el horizonte, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí el que tiene que regular debe de regular, y quien regula es el gobierno, ¿verdad? El que tiene que legislar debe de legislar. El que tiene que aplicar las leyes, la Corte Suprema de Justicia, debe de aplicar las leyes, debe de sancionar, ¿verdad? Y sobre todo este sistema que acabo de mencionar, deben de haber estímulos y deben de haber también compromisos, ¿verdad? Entonces, aquí el problema que tenemos es que no estamos claros y no desarrollamos nuestras competencias. Quien regula aquí es el gobierno. Debe de comenzar el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales a trabajar sobre lo que le mandata su propia ley, que es normal y regular. Pero encontramos a un Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales haciendo otras cosas o empapándose todo su tiempo en una campaña, cuando esto pueden desarrollarlo los gobiernos municipales, las organizaciones, en fin. Pero el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, que se está invirtiendo dentro del presupuesto general de la República una cantidad aceptable, pues, no es lo que debe de aplicarse, pero aceptable. Se está perdiendo tiempo. Y lo mismo en la Procuraduría General de la República. Igual, no se está regulando, sancionando, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una desorganización organizada para aquellos que le están sacando provecho. Porque déjame decirte, aquí hay personas que olímpicamente se están volviendo los nuevos ricos de Nicaragua y con nuestros propios recursos naturales. O sea, aquí miramos que espontáneamente se abren urbanizadoras, pero ¿quién protege a la persona que compra una casa de una urbanizadora? Nadie. O sea, ahí el servicio es malo de la evacuación de los residuos sólidos, el servicio es malo de las aguas grises, el servicio es muy malo el potable. Y es toda una película o una novela que el Instituto Nacional de Acueducto y Alcantarillado, INAH, aplique y revise. Ellos deberían de estar revisando con sus laboratorios los pozos, los caudales y todo lo demás. La Autoridad Nacional del Agua. Tuvimos una pérdida total nosotros con este último ministro que se fue. Un ministro que no llegaba a trabajar. Una institución donde habían 19 técnicos. Donde mirábamos que las empresas están desarrollando normas internacionales para soportar la producción de sus productos y nuestras normas no están actualizadas. No están actualizadas. Entonces estamos cayendo en un país que va cayendo lentamente en una desinstitucionalización. Estamos cayendo lentamente y esto
nos va a perjudicar gravemente a nuestros hijos, a nuestros nietos, por este sistema que tenemos. ¿Qué sistema tenemos en Nicaragua? Tenemos un sistema capitalista, tenemos un sistema socialista, lo que tenemos es un sistema monolítico, de una cúpula que toma decisiones de manera vertical. Es lamentable esta situación. Es lamentable porque las cosas van caminando lentamente. Por ejemplo, el tema de la ley del agua, yo recuerdo muy bien, la ley del agua fue aprobada con unos conceptos y unos principios extraordinarios. Se reglamentó de manera extraordinaria, pero después vino una reforma al reglamento. Y después esta misma ley general de aguas debía de hacer otras leyes especiales. Y no se avanzó a las leyes especiales. Y se viene a una reforma de la ley. Pero, óigase bien, este sistema monolítico rechaza todo tipo de participación. Rechaza la participación de los intelectuales, rechaza la participación de los conservacionistas y rechaza la participación de la gente comunitaria. Entonces hay veces uno dice, pero oye, si este es un modelo socialista, ¿por qué rechazar la participación comunitaria? Y la rechaza, porque todo es vertical y es monolítico. Este sistema existe. La situación es que este sistema no ha dado muchos resultados buenos para que la gente participe y se desarrolle. Entonces viene y se reforma la ley del agua. No se evalúa la ley del agua. No se abre un consenso, no se abre una consulta. ¿Ya? Miren, en la Asamblea Nacional se había avanzado enormemente. Y permítanme compartir mi poca experiencia en el tema legislativo. Nuestra Asamblea Nacional tenía un nivel aceptable en la región de Centroamérica y éramos un país que otros países observaban el modelo de legislar. Nicaragua fue uno de los que fundó el Foro Regional de Asambleas Legislativas. Lamentablemente, uno de los impulsores de que tuviéramos un sistema legislativo satisfactorio muere, como es el compañero René Núñez Tellez. Y con él muere todo lo bueno que había hecho. Tenemos otro presidente y viene a enterrar todo eso bueno. La Dirección General de Participación Ciudadana, 0. El canal parlamentario que teníamos, 0 también. Y en fin, fueron matando hasta el pensamiento del legislador. Y entonces toda propuesta que viene del Ejecutivo pasa directo a ser aprobada al plenario. La tubería esta que teníamos antes, que era todo un proceso, vino 0. Pero entonces ahí yo voy a una cosa que decía yo antes, que es que el gran problema es que poderoso señor es don dinero, ¿no? Es decir, pensando en que el negocio es el que tiene como de alguna manera la luz verde para avanzar, y entonces adiós regulación, adiós controles, adiós todo con tal, o simple y sencillamente se le da prioridad al negocio. Entonces, si en la bolsa de valores, si el anuncio de cotizar el servicio del agua en la bolsa de valores es para proteger el agua allá en California, y a alguien se le da la brillante idea de que vamos a empezar a cotizar agua aquí también, en Nicaragua, no sé, como que nos quedamos manos arriba, me da a mí la impresión, los consumidores, los usuarios del agua, pues, que somos todos, absolutamente todos, porque aquí es absolutamente todos, porque aquí no solamente abrir la llave, ya no solamente va a ser un problema abrir la llave, es decir, ya el agua embotellada va a ser un rollo también, y se va a disparar muy probablemente el agua embotellada, que ahorita es una cosa muy barata, pues, pero se va a disparar el agua. No sé quién va a controlar la calidad del servicio del agua, porque todavía nosotros nos damos el gusto de decir, al menos aquí en Managua, que el agua de la llave todavía es tomable. Así es. Así es.
Es decir, notamos ese... en El Salvador no te puede dar aunque hay algunos lugares en Nicaragua en donde no es tomable el agua de la llave, pero en la mayoría de los lugares del país el agua es tomable todavía, ¿no? ¿Quién va a garantizar que eso continúe siendo así? Yo tengo dos reacciones al respecto, ¿verdad? Uno, adicionado a lo que usted ha dicho, yo digo de que hay una desorganización de la institucionalidad. Sí, de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque ya la arquitectura estaba establecida, ¿verdad? ENACAL es el ente regulador. Lo único que creo que desde mi punto de vista debió haber sido reforzado. Sin embargo, con esta última reforma prácticamente lo dejan casi inhabilitado y le dan más funciones a ANA, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, yo dudo mucho que establezca las normas de regulación, y ya usted lo ha dicho que están incluso desactualizadas, para poder garantizar, ¿verdad?, todo este proceso de supuestamente eficiencia, ¿verdad? Y el mecanismo, igual que ha sido siempre, fue copiar el caso de California, ¿verdad?, para cotizarlo en bolsa y ver si ese servicio se mejora. Ese uno. Lo otro, reaccionando un poco de que todavía tenemos la suerte de tomar agua de la llave y estar relativamente seguros, yo creo que esa es una preocupación que nos debemos de plantear los nicaragüenses y sobre todo los managuas de cara al futuro, y un futuro muy cercano, no más de 4 o 5 años, por una simple y sencilla razón. En el caso de Managua, con todo este proceso de déficit de vivienda, se ha venido generando una ampliación y ya nosotros miramos toda la deforestación que se ha establecido hacia el lado de Tipitapa, ¿verdad? Y eso está generando un efecto, ¿verdad?, ambiental, no solo del agua, sino que de la parte forestal, de todos los elementos ambientales, que dicho sea de paso, el que vaya, digamos, a cotizar en bolsa va a ver mucho más riesgoso. ¿Por qué? Porque prácticamente la regulación o la inversión que va, digamos, a establecer va a ser mayor. Entonces yo digo, prácticamente se quiere resolver un problema, pero no se está visualizando, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre he dicho de que en el caso de Managua, la solución a la vivienda no es seguir deforestando y seguir construyendo de manera horizontal, sino que buscar perspectiva de forma vertical. En el caso del agua, yo diría de que más bien en vez de reforzar o de reformar la ley, se debería establecer una comisión y reforzar sobre todo las normas de regulación para dejar el servicio, desde mi punto de vista, en el Estado. Es decir, para mí es un error craso, ¿verdad?, trasladarle a la empresa privada esto, y ya se han dado, digamos, algunos casos. Rancho Grande. Rancho Grande es uno de los elementos fundamentales en donde la comunidad tuvo la suficiente fuerza para decirle, mire, la minería es importante, puede generar divisa, pero prácticamente la calidad de vida es lo más importante, y eso es lo que deberíamos de establecer como nicaragüenses. Sí, justamente en este momento se me viene, además del tema de Rancho Grande, se me viene a la mente la posición que asumió Costa Rica, la ciudadanía costarricense, en cuanto a la privatización de servicios también, cuando se anunció la privatización del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad, que es el que maneja además la telefonía. Y aquello fue de protesta y protesta, es decir, inusitadas, nunca vistas en Costa Rica. No son socialistas. No son socialistas. No, por eso te digo, nunca vistas en Costa Rica, pero se pararon y dijeron, no señores. Estaban claros de que el servicio era fundamental. Que el servicio era fundamental. Aquí hubo servicios que pertenecieron al Estado y que porque se ha pensado todo el tiempo que la mayoría de los servicios públicos debe manejarlos el Estado. Sin embargo, aquí el sistema eléctrico, el sistema de la telefonía y el sistema de transporte se privatizaron. Claro. Hubo un alto con el agua, tal vez no a nivel de esas protestas, pero sí hubo un alto con... Le tuvieron muchas ganas. Sí, y yo creo que todavía, y este anuncio podrían ponernos en riesgo de que nuevamente vuelva. Entonces voy a dejar la pregunta, vamos a hacer la pausa y voy a dejar la pregunta. ¿Qué tanto estamos nosotros cerca de llegar a privatización de agua para cotizar el agua en bolsa y ese tipo de situaciones en el país? Hacemos la pausa en esta edición de Adelante Nicaragua.
Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. A ver, tenemos un prestador de servicios, tenemos, para el caso del agua, un ente regulador que regula al prestador de servicio y a los prestadores privados de servicio, que en el caso de INAH, y tenemos una Autoridad Nacional del Agua, que supuestamente está por encima de INAH todavía. ¿Cuál es la función de la Autoridad Nacional del Agua? Es que la situación que en materia de legislación de agua y saneamiento en Nicaragua es bien confuso, es muy confuso. En algún momento, por unos 2 o 3 años, ENACAL estuvo jugando un papel no como un prestador de servicio, ¿verdad?, sino que jugaba un papel mucho más amplio, ¿verdad? E INAH lo separaron bastante de sus funciones. La Autoridad Nacional del Agua tenía unas grandes responsabilidades, y lo dice la misma Ley General de Aguas Nacionales, que debía de trabajar con el tema de la Ley Especial de Canon. Y la cooperación alemana, la suiza y otras cooperaciones invirtieron grandes cantidades de dinero en consultoría para valorización del agua, de la cuenca hídrica, de los mantos. Entonces, información hay cantidades, ¿verdad? Pero digo yo confuso porque al finalizar este año puede hacer que cierta autorización la tenga otro ministerio que tal vez no sea ni competencia de ellos. La autoridad viene siendo como un ente regulador del ente regulador. Así es. O sea, la Autoridad del Agua, en primer lugar, esto es aprobado en la Asamblea Nacional, sí, por una terna que manda el presidente. En aquel entonces, cuando inició la ley del agua, mandaba crear la Autoridad Nacional del Agua, desaparecía CONAPAS, que era la Comisión Nacional para Agua Potable y Saneamiento y todo lo demás, ¿verdad?, que habían creado los gobiernos neoliberales, ¿verdad? Y entonces, al aprobar la ley del agua, se crea la Autoridad Nacional del Agua, y la Autoridad del Agua se crea con una carga enorme de un sinnúmero de cosas que debía de hacer, y no la hizo, ¿verdad? Aunque nosotros, cuando miramos la aprobación de Miguel Ángel como director ministro de la Autoridad Nacional del Agua, nosotros la aplaudimos. ¿Por qué? Porque venía con mucha experiencia de la CONAPAS. Pero al final no era él el tomador de las decisiones. Las tenía que consultar y todo lo demás. Y fue minimizando eso. Ese es un asunto del sistema, del funcionamiento del sistema, de alguna manera, que no necesariamente tiene que ver con la verdadera función de los cargos, de los puestos, de las instituciones. Es decir, hay ahí un cruce que está enredando mucho las cosas. Una confusión enorme. Sí, una confusión enorme. ¿Cómo logramos nosotros? ¿Cómo podemos hacer justamente para proteger a través de estas instituciones que son las que deberían proteger a los consumidores, pero proteger también el recurso, sí, de protegerlos de una depredación sobre texto de negocio? A ver, yo lo que creo es seguir una lógica y evitar las confusiones, porque desde mi punto de vista está claro, hay 4 instituciones que tienen sus funciones y tienen una lógica para poder, en este caso, tener y dar un buen servicio, ¿verdad? En primer lugar tenemos a ENACAL, que desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, quizás ustedes me aclaran, la función fundamental es la parte operativa, es decir, mantener toda la red, ¿verdad?, de distribución, ¿verdad?, para poder prestar adecuadamente el servicio. Tenemos INAH, que debería ser el ente regulador, el que establece las tarifas, ¿verdad? Luego tenemos ANA, ¿verdad?, que debería de ser un ente, ¿verdad?, que hace estudios, hace a través de consultoría, ¿verdad?, que mire cuál es el potencial hídrico y cómo se le puede sacar, digamos, mayor provecho. Y tenemos un elemento fundamental que debe de ser coercitivo, que es la Procuraduría,
y es el que castiga prácticamente a aquellos que atentan contra el recurso hídrico. El problema fundamental es que con estas leyes y estas reformas se han generado confusiones y se han trasladado unas funciones a otras, donde prácticamente los más afectados vamos a ser los consumidores, y ahora se nos está vendiendo, ¿verdad?, la idea de que para poder hacer eficiente el recurso se va a cotizar en bolsa y la empresa privada es la que va a resolver los problemas, cuando sabemos que esto no es así. Yo creo que deberíamos de tener, digamos, la lógica y la sensatez para darle a cada ente su función, sus mecanismos y sus lineamientos para poder, digamos, resolver el problema, y yo estaría, digamos, por la idea de que el servicio de agua potable no se privatice. Pero aquí juegan instituciones también que son importantes, como Marena, claro, y Initer, son dos que juegan, claro, y los gobiernos municipales, por supuesto, fuertemente, ¿verdad? Ahora, aquí desde hace mucho tiempo o nunca la empresa privada como la gaseosa y la cervecería nunca han pagado el costo real del agua. Se inventan algunas cuantas acciones, la cervecería que está conservando la cuenca sur, pero nunca da prueba de eso, y ellos deberían y deben de pagar, ¿verdad? Porque esa es su materia prima, el agua. Y son gente que ha venido aquí y no paga nada. Y está deteriorando la cantidad de residuos sólidos que lanza la cervecería. Y la gaseosa es enorme. O sea, aquí hay aluminio, aquí tenemos plástico, y entonces aquí no es regulado nada de eso, ¿verdad? Y lo otro es que también vivimos en un país donde no se desarrolla el derecho. No se pone en práctica el derecho, ¿verdad? Y es un país que también vive de prebendas políticas, prebendas políticas enormes. Nosotros miramos que funcionarios de la cervecería anduvieron en esta situación del 18 de abril, ¿verdad? Pero después hicieron las paces con el gobierno y ya los liberaron de todo, ¿verdad? Entonces siempre es por una prebenda, o sea, siempre hay un favoritismo enorme, y no se puede hacer favoritismo político en temas de recursos naturales. Sí. No se puede. Haciendo un poco de abogado del diablo, aquí yo estaría, digamos, de acuerdo con la empresa privada por la siguiente razón, ¿verdad? En primer lugar, yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, de que se pague por el verdadero costo, pero a mí no me pueden obligar como empresa privada a pagar el verdadero costo si no hay pago por servicios ambientales, y eso es una responsabilidad que debería de tener ANA, ¿verdad?, como ente, ¿verdad?, responsable de mantener y prever, de tal manera de que si yo voy a hacer uso de ese recurso, yo debería de pagar, ¿verdad? Y también tiene mucha responsabilidad Marena, porque permite, en este caso, hay un término que a mí me da bastante temor, ¿verdad? Y esto es la responsabilidad social empresarial, que a veces yo lo miro más como un escudo fiscal. Y yo lo he visto, por ejemplo, en empresas mineras, en empresas de bebidas gaseosas, en empresas cerveceras, que prácticamente establecen algunos pequeños proyectos de carácter local, supuestamente que apoyan el medio ambiente, pero prácticamente la extracción de los recursos naturales no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que ellos están, digamos, aportando. Más bien es solo para tomar la foto, ¿verdad?, y establecer, digamos, una propaganda. Es decir, en síntesis, creo que el ANA debería de estar haciendo estudios de costo de oportunidad por pago por servicios ambientales y decirte, bueno, si tú, bebidas gaseosas, vas a utilizar agua, este es el verdadero costo, un costo de oportunidad, y tú vas a decidir si paga o no puedes utilizar el recurso. Y sobre eso debe estar el derecho del consumidor. Por supuesto, claro que sí. Porque si no, la empresa privada nunca va a querer perder. Nunca va a querer perder. Yo solo les voy a poner un ejemplo. Vino el coronavirus. Y esto trajo con mayor relevancia el lavado de manos. Claro. Pero el banco hace años debería de estar brindando alcohol y lavado de manos. Porque llegamos a cambiar un cheque, te ponen un lapicero
que lo tocan un sinnúmero de gente. Yo siempre he dicho que de los sectores privados, los más bárbaros son los bancos. Son bandidos. Son bandidos. Y hay otras empresas privadas. Yo coincido con usted. Mire, yo trabajo con el tema de responsabilidad social ambiental. Y coincido con usted 100%. Hay empresas que buscan alguna actividad para maquillaje. Pero también hay otras empresas que tienen unos programas muy excelentes. Por ejemplo, hace poco nos presentaron el programa de una empresa de carne. No voy a mencionar el nombre, nada, ¿no? Pero esta empresa está conservando el medio ambiente y está contribuyendo de que ya no tengamos contaminación atmosférica, ¿verdad? Usando todo un sistema de biogás. Entonces, aquí lo que hace falta es garrote y zanahoria. No hay estímulo. La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobada en 1996, nace con ese espíritu, el garrote y la zanahoria. Pero ninguna de las dos se han dado. Ninguna de las dos se han dado. ¿Por qué? Porque se viene y el sistema que tenemos, el gobernante que tenemos, ocupa esto como una prebenda política. Te portas bien, tenés beneficio. Te portas mal, no tenés beneficio y cuidado te saco del panorama. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que también es empresa. Porque se han creado la ALBA Forestal, el ALBA Transporte, el ALBA Combustible. Un día tanto va a salir el ALBA Agua. Entonces yo por eso ahí me confundo. Yo que soy viejo, yo todavía me confundo, una vergüenza. Pero, ¿qué sistema vivimos? Me dicen que es socialista, pero esto no es socialismo. Eso no es socialismo. Yo me desarrollé a mis 10 años en un partido y conozco bien lo que es socialismo, conozco bien lo que es capitalismo. Y esto no es socialismo. Entonces, yo visito las comunidades y hay comunidades donde el servicio de agua es muy malo y carece la participación del INAH, del ANA, del mismo Marena y todo lo demás. Entonces yo creo que urge trabajar por Nicaragua, pero de verdad. Por lo general, en esto de conservación del agua hay algunas ONG que están haciendo mejores acciones, incluso que los entes nacionales. Pongo, por ejemplo, el caso del INPRU, que es una organización de Somoto, ¿verdad? Excelente, que establece un sistema de cosechas de agua muy bueno, ¿verdad? Racionaliza el recurso, sin embargo es hiperlocalizado, ¿verdad? Y no se ha, digamos, desarrollado como práctica o como buenas prácticas para poder ser desarrollada. Y a veces lo que hace falta es la voluntad, investigación, ¿verdad? Y comenzar a hacer algo. Yo recuerdo de que hace un par de años, todavía antes de la crisis, nosotros trabajamos en una comunidad que se llama El Mojón, ¿verdad? Está allí entre Ciudad Darío, tres municipios, y la alcaldía no había metido el servicio de agua porque decía de que el terreno era bastante escarpado. Sin embargo, un empresario privado, que no voy a decir el nombre, demostró que a través de la reforestación y a través de la cosecha de agua se podía, digamos, hacer el asunto. Sin embargo, el caso de las alcaldías, el caso de Enacal, el caso de INAH, si no es a través de perforación, no se puede llevar el servicio, cuando prácticamente el agua, hay agua subterránea, hay espejos de agua superficial y también se puede aprovechar el agua de lluvia. Sí. Ese tema, lo cierto es que el tema del agua es un tema bien delicado. A veces pensamos en el agua solamente para el consumo, pues, pero es decir, está el agua para el riego, está la conservación de las cuencas hídricas, y eso empieza hasta por el conocimiento de las cuencas, porque de repente tenemos un desconocimiento. Yo no sé si a nivel institucional existe a ese grado el desconocimiento de las cuencas. Qué sé yo, por decir algo, alguien me explicaba que el río San Juan, la cuenca del río San Juan, se extiende casi hasta Matagalpa. Así es, es lo correcto. Casi hasta Matagalpa, es decir, entonces uno dice, wow,
Entonces, proteger esa cuenca, por ejemplo, es decir, cuando pensamos en agua hay que pensar en la protección de esa cuenca, que implica el tema de forestación, voy a decir forestación, no digo ni sino forestación, es decir, mantener los bosques, mantener suficientemente protegidos los suelos para evitar la contaminación de esas cuencas, y demás, ¿no? Es decir, buena gobernanza. Hay realmente bastante caña que moler, como se dice popularmente, y hay que realmente ponerle atención a este tema, porque, como decía al inicio, el doctor, apenas el 2% de la cantidad de agua que tenemos es potable, el resto de agua que tenemos es inutilizable en este momento, pues mientras no se descubra una nueva forma de utilizarlo, pero no lo podemos utilizar, ¿no? Entonces hay que cuidar ese recurso. Alguien ha hablado de que las guerras próximas van a ser por agua. Me parece a mí que el tema de cotización en bolsa de valores del servicio del agua da un aviso sobre este tema. ¿Ah? Sí, pero también creo que la cuenca hay que verla desde la perspectiva internacional, porque yo recuerdo, por ejemplo, hace años fuimos a visitar parte de la reserva Indio Maíz, y había una localidad que me gustó mucho, se llama Papaturro, ¿verdad? Y tenían problemas de que había bajado el nivel. Entonces yo pregunté por qué razón, y la explicación fue sencilla. Al lado de Costa Rica, ¿verdad?, había un afluente y estaban produciendo piña, estaban produciendo ganadería y habían tomado la decisión de represar el agua. Entonces, es decir, el cuidado del agua tiene que ser una responsabilidad no solo local, no solo de país, sino que también a nivel transfronterizo, que es un elemento fundamental. Ya miramos el caso de Río San Juan o el caso del Río Coco, que nosotros tenemos fronteras, ¿verdad?, con ambos países, y el ejemplo más clásico es el Plan Trifinio, en donde un conjunto de países se unió para poder explotar los recursos, ¿verdad?, naturales, entre ellos el agua. Sí. Yo quiero felicitar al doctor porque son muy pocos los economistas que profundizan en el tema de la gestión ambiental. Lo que él está hablando es sobre la gobernanza del agua, cuencas compartidas, aguas compartidas, y Nicaragua tiene cuencas y aguas compartidas con Honduras y con Costa Rica, ¿verdad? Y Costa Rica le ha dicho cantidades de veces al gobierno de Nicaragua trabajar en ese marco, y no ha habido una disposición del gobierno de Nicaragua, y que lo que hemos hecho es riña entre países, ¿verdad? Riña entre países. Arnoldo fue uno de ellos, ¿verdad? Por querer ganar una popularidad enorme se quiso abanderar como nacionalista, pero el trasfondo del asunto era otro, ¿verdad? Y ahorita actualmente también nos hemos puesto a pelear con los ticos para nada, porque al fin y al cabo nosotros compartimos agua, compartimos recursos, compartimos biodiversidad, ¿verdad? No hay un amor realmente a la madre tierra. Y eso lo hemos visto en las organizaciones de ambos países y con organizaciones ambientalistas de Honduras también. O sea que el comportamiento de nuestro gobierno deja mucho que decir, y si las crisis ambientales que tenemos y las crisis nuevas que vienen, peores de agua, son por nuestros gobernantes. Entonces aquí hay que rogar a Dios primero, ¿verdad?, para que le dé sabiduría y que esta gente comience a pensar un poquito en qué vamos a dejar a nuestros hijos. Sí, efectivamente, y cuidar, preocuparnos nosotros por la protección del recurso, pues. Bien decía el doctor el tema, por ejemplo, de las iniciativas para la cosecha de agua, por ejemplo. Es decir, a veces uno le pregunta a algún productor y te dice, no, lo que pasa es que aquí solamente cuando llueve. Y tu ganado, por ejemplo, ¿cómo haces si no llueve? Pues tengo que llevarlo hasta no sé dónde. Teniendo la posibilidad de poder guardar aguas para... Yo realmente no entiendo por qué se invierte mucho en asesores presidenciales. Yo estudio, ¿por qué no se
se invierte tanto, pero no se escucha, ¿verdad? Aquí tuvimos un buen asesor que era Orlando Núñez, ¿verdad? Un buen asesor. Tuvimos también a Gustavo Moreno, ¿verdad? Gustavo Moreno era uno de los vanguardistas del tema de las cosechas de agua, ¿verdad? Y realmente lo que estas personas pudieron escribir, pudieron orientar en los planes, no los estamos cumpliendo. Yo lo que siento es que muchas políticas nacionales, normas, reglamentos, estas mismas leyes, son para salir a la calle fuera de Nicaragua a buscar cooperación internacional. Cooperación internacional que nosotros mismos como país rechazamos en el 2007. En el 2007 se corrió mucha cooperación internacional y muy valiosa. Y ahora ya no tenemos cooperación internacional aquí en Nicaragua. Y la poco que tenemos deposita en el Ministerio de Hacienda. Pero es muy poco. Y eso es lamentable, te digo. Es lamentable. Creo también que, ya que me brindan este espacio, hacer un llamado a todos los medios de comunicación. A todos los medios, tanto escritos, radiales y televisivos, a hacer campañas propias. Entonces yo por eso felicito al Canal 37, porque desarrolla campañas constantes de llamado de atención de conservar. Miro otro canal también que tiene una campaña constante por la laguna de Tizcapa, ¿verdad? Y así, pero hay que hacer masivo esto y llevar el mensaje. Ahorita hace falta enormemente una campaña nacional de cuidado del agua y del manejo de los residuos sólidos. Nosotros hemos hecho monitoreo en muchos ríos, en la costa del Pacífico, la cantidad de mascarillas, envases plásticos, ¿verdad? Y entonces yo por eso felicito al Canal 37 por esa responsabilidad social y verdadera responsabilidad social que ha desarrollado, dando mensajes. Bueno, quiero agradecerles a los dos, doctor Luis Murillo, a Romir Manzanares, haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua, hablando acerca del agua que ahora se cotiza en bolsa de valores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.